En este nuevo tiempo de consagración 2025, estamos adquiriendo delante de Dios algunos compromisos que nos permitan desarrollar una mayor vida abundante en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. Para iniciar, tendremos un tiempo de alabanza. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al decir tu vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al decir tu vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al decir tu vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa
que destiles sobre mí, tu poder en mí haz fluir. El día de hoy, el tema a desarrollar es escudriñar con mayor fuerza las Escrituras, con nuestro hermano Antonio Martínez. Que el Señor te bendiga, amada iglesia y amigo que nos puedes ver por medio de este video. Es un privilegio de parte del Señor el poder compartir una vez más un tema sumamente importante y de gran relevancia en nuestra vida cristiana. Quiero basarme en esta oportunidad en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 y versículo 39, donde dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un texto bien conocido por nosotros, pero a la vez es un texto bien profundo. Estas son palabras que el Señor Jesús dirigía a un cierto grupo de personas importantes dentro del pueblo judío. Eran eruditos, eran personas conocedoras de la palabra del Señor. Eran los encargados de predicar la palabra del Señor. Eran los encargados de enseñar la palabra del Señor. Y a ellos se informa como de reproche. Él le decía estas palabras a estas personas. Hay un dato bien importante que quiero compartir. Que cuando el Señor Jesús le hablaba de esta palabra a estos hombres, hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto. Cuando dice la palabra escudriñar las Escrituras, debemos de entender que en ese entonces lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Se refería el Señor en esa oportunidad a los libros de la ley, a lo que el pueblo judío conoce como la Torá. Y estos hombres eran los encargados de enseñarle al pueblo esa parte de la Escritura. Pero a veces estos hombres eran los encargados de llevar y de dar a conocer la vida eterna por medio de la palabra al pueblo judío. Pero sin embargo el Señor les hacía este reproche, porque ellos en la forma que lo estaban haciendo era solamente llevando al pueblo a una forma de religión. Y es importante hoy en día el tener conciencia de que es escudriñar la Escritura. ¿Qué es escudriñar la Escritura? Escudriñar la Escritura es profundizarse, es investigar, es ahondar, es tratar de buscar el entendimiento de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Eso es escudriñar la palabra, profundizarse, buscar, examinar cada detalle. Y eso es bien importante. Muchos he oído, he escuchado decir de que la palabra, la Biblia, las Escrituras es un libro abierto, y en cierto modo pueden tener razón, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr entender los misterios escondidos que están en la palabra del Señor. Por eso quiero invitarte a que vayamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 24 y versículo 44. Y dice así la palabra: y les digo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego les dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En esta oportunidad el Señor dice la palabra de que estaban reunidos sus discípulos, y Él se les apareció en esa oportunidad. Y aquellos hombres de Dios se asustaron porque pensaron de que
Era un espíritu, pero el Señor mismo les dijo de que un espíritu no podía tener carne. Y Él les mostraba señales de lo que Él había pasado. Pero ahí hay un detalle bien importante. Cuando leímos Juan 5:39, el Señor estaba hablando con aquellos hombres fariseos del pueblo judío. Y en esta oportunidad se les presentó a los que habían creído en Él. Y aquí hay algo bien importante. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo recuerdo con mucho agrado a un anciano en mis primeros pasos en el Evangelio, y él me daba un consejo que quiero compartir contigo. Y él me decía: hermano Toñito, antes de leer la Biblia, no solamente la agarre y la abre y la lee. Antes de leer la palabra, doble rodillas y pide sabiduría a Dios, y Él te la va a dar. Porque hay muchas cosas, mis amados, que solamente con la ayuda del Señor podemos entender de la palabra del Señor. Hay muchos misterios escondidos en la palabra del Señor que solamente con la revelación que el Espíritu Santo nos puede dar, las podemos entender. Y eso podemos verlo también en el capítulo 2 de Primera de Corintios, del versículo 14, donde el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les decía: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que a pesar de que muchos dicen de que la Biblia es un libro abierto, pero el Señor sabe a quién puede abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. Por eso Pablo nos dice que un hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y me puedes preguntar: pero ¿cómo puedo hacer para entender las cosas espirituales? Primeramente, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Y luego el Señor, por medio del Espíritu Santo, te va a revelar tantas cosas hermosas que podemos encontrar en la palabra del Señor. De igual forma me puedes decir: hermano Toñito, yo leo la palabra y no la entiendo. Pero hay un versículo que a mí me encanta y quiero compartirlo contigo, que es Santiago 1:5, donde dice la palabra del Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Y esa es la importancia, mis amados. No podemos agarrar la palabra del Señor y leerla como leer el periódico, leerla como leer una revista o un libro de cuentos. Mi asignación en esta hora es exhortarte a leer la palabra del Señor, pero no solamente a leerla, sino a escudriñarla, porque hay tantas cosas que están aconteciendo hoy en nuestro entorno que no logramos entender, pero con la sabiduría de Dios las podemos entender. Con la revelación de Dios podemos entenderla. En este mundo que cada vez es un caos, estamos viendo tantas cosas, tantas dificultades, las guerras, los terremotos, las tormentas, tantas cosas. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que todo esto tiene que acontecer, pero solamente con la ayuda de Dios y la sabiduría de lo alto podemos entenderlas. Yo te invito a que
y este 2025 podamos no leer, sino escudriñar la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de Dios esté contigo y que el Señor te bendiga.